Muy bien, continuamos con nuestra presentación y nos habíamos quedado en las bases teóricas. Ahora vamos a pasar a la sección de definición de términos básicos. Como su nombre lo indica, la definición de términos básicos es un glosario de términos donde vamos a colocar aquellas palabras o aquellas términos, bien sea simples o compuestos, que van a ser claves para entender el trabajo de investigación que estamos desarrollando. Entonces, quiero ser muy enfática en esta parte. Aquí van a colocar aquellos términos, aquellas palabras, aquellas frases que son importantes dentro de su trabajo y que deben ser definidas para que la persona que está leyendo el trabajo sepa a qué ustedes se están refiriendo. ¿Qué características debe tener el marco teórico? Digamos, esta parte de sección de términos básicos también se conoce como marco conceptual. Hay algunos autores que lo llaman así. Entonces, ¿qué tiene esta parte? En esta parte consiste en definir los términos de palabras simples o compuestas en un lenguaje técnico científico que permita entender cabalmente la investigación. Entonces, en esta parte vamos a colocar aquellos términos que son claves para nuestra investigación y deben estar definidos en términos técnicos científicos, es decir, vamos a utilizar las definiciones que están en glosarios, en libros técnicos, aquellas organizaciones internacionales o instituciones reconocidas que tengan, nos aporten esa definición formal. No vamos a incluir aquí cualquier término. Por favor, no hagan una lista interminable de palabras que en realidad no son necesarias. Solamente ustedes van a elegir aquellos términos que ustedes consideren que son claves a lo largo de todo su trabajo. Por ejemplo, con esas definiciones, el lector, quien revise su trabajo, va a tener más facilidad para entender el estudio que ustedes están haciendo. Les voy a poner un ejemplo. Fíjense ustedes que cuando estamos trabajando con sistemas de aguas negras, existen diferentes maneras de llamar a las aguas negras. Nosotros podemos decirles aguas negras, aguas servidas, aguas residuales, aguas grises. Pero resulta que cada una de estas definiciones tiene, o sea, cada uno de estos términos tiene una definición diferente. Yo he revisado trabajo donde el estudiante que está haciendo un sistema de drenaje utiliza indistintamente estos términos, ¿no? No es lo mismo decir aguas servidas que decir aguas residuales. Entonces ustedes tienen que definir aquí y ustedes mismos estar claros en cuándo voy a utilizar el término agua servida y cuándo voy a utilizar el término aguas residuales. Y cuál de esos dos términos es el que yo voy a dejar como principal dentro de mi trabajo. Entonces, todos estos términos que pueden ser confundidos o puede tener una definición diferente en otro contexto, yo tengo que aclararlo en mi marco conceptual. Dame un minuto acá. Listo. Entonces, además, si ustedes están utilizando unas palabras, un término que no está definido en la bibliografía, ustedes mismos pueden hacer su definición. Por ejemplo, en el punto número 6 dice aquí de incluir términos no definidos por tener una característica particular, el investigador debe dar su propia definición. Pudiese hacer caso de que ustedes están utilizando un término que solamente se utiliza en la zona donde están haciendo el trabajo. Entonces, ustedes deben definir ese término y explicar a qué se están refiriendo ustedes allí. Vuelvo y repito, esta sección es para palabras clave.
No se pongan a definir todo lo que se les aparezca en el camino, solamente aquellos términos que son importantes dentro de la investigación. Pasamos a la sección de bases legales. Como su nombre lo indica, las bases legales son las leyes que sustentan de forma legal el desarrollo del proyecto, según el señor Villafranca. En esta parte de bases legales, vamos a hacer referencia a todos los documentos legales que de alguna manera rigen la investigación que yo estoy haciendo o el trabajo que estoy haciendo. Comenzando por la Carta Magna, que es la Constitución de nuestro país. Después de la Constitución van a aparecer pues las leyes orgánicas, las resoluciones, los decretos y entre otros. ¿Por qué hay que revisar el marco legal? Porque, señores, nosotros como profesionales debemos cumplir con, las leyes de este país. Nosotros no podemos diseñar sin tomar en cuenta las limitaciones legales que tengo para desarrollar un proyecto. Entonces, vamos a empezar primero por conocer cómo se organiza el marco legal de un país. Entonces, yo tomé como referencia la pirámide de Kelsen, que es un señor que explicó que en todo país debe ordenarse las leyes según su jerarquía. En el caso de Venezuela, tenemos la pirámide que nos ordena los documentos legales. ¿Qué es lo que está en la cúspide de la pirámide? La Constitución Nacional, porque ella es la que rige toda la documentación legal. Entonces, en la punta de la pirámide tenemos la Constitución Nacional y las leyes especiales y leyes orgánicas, es decir, es el nivel superior, como que la norma suprema. En la sección, en el segundo nivel tenemos las leyes ordinarias, los decretos ejecutivos y debajo de ella están los reglamentos, ordenanzas y resoluciones. Entonces, cuando ustedes están desarrollando las bases legales, tienen que ir en este orden. Comienzan por la Constitución Nacional y en la Constitución Nacional ustedes van a extraer los artículos que tienen una relación directa con el trabajo que ustedes están desarrollando. Después van a colocar las leyes especiales, las leyes ordinarias, los decretos, reglamentos, ordenanzas y resoluciones en ese mismo orden. Eso con respecto al marco legal, pero resulta que los ingenieros debemos cumplir con otro tipo de documentación. ¿Cuáles son estas documentaciones? Aquí las normas. Nosotros estamos obligados a cumplir con las normas de ingeniería. ¿De cuáles? Bueno, dependiendo del proyecto. Entonces, para los proyectos de ingeniería tenemos una serie de códigos y normas específicas que son de cumplimiento obligatorio y eso ya ustedes lo saben porque durante todas sus materias le han ido explicando cuáles son las normas que ustedes deben cumplir cuando hacen algún tipo de diseño o están trabajando en cualquiera de las áreas de la disciplina. Entonces, cualquiera sea el área donde ustedes estén desarrollando, bien sea vialidad, estructuras, obras hidráulicas, todas tienen normas, bien sean nacionales o internacionales, que hay que cumplir. ¿Cuáles son las que deben colocar primero? Por supuesto, las nacionales. Si no hay nacional, tienen que buscar la internacional que les diga cómo deben hacer un diseño o tratar el problema que ustedes están resolviendo. Entonces, se deben referenciar primero las normas y códigos nacionales y después las internacionales. Si el trabajo de ustedes versa sobre materiales de construcción, pues también existen normas para los materiales. Así que deben hacer una investigación exhaustiva de aquellas partes, los documentos legales que deben ir en esta sección. Vamos entonces a hablar sobre la formulación de hipótesis. ¿Qué es una hipótesis? La hipótesis es una afirmación que no ha sido verificada,
que relaciona dos o más variables de una manera explícita. Una hipótesis es lo que yo me planteo averiguar y lo tomo como una afirmación. Y esa afirmación yo voy a investigar a ver si es verdadera o es falsa. ¿Cuáles son las? Aquí coloqué varias definiciones de lo que es una hipótesis. Entonces, por ejemplo, tomo la segunda dentro de la investigación científica. Las hipótesis son proposiciones tentativas acerca de las relaciones entre dos o más variables y se apoyan en conocimientos organizados y sistematizados. Como ejercicio, ustedes en su trabajo van a desarrollar, van a redactar una hipótesis. Lo vamos a hacer a manera de ejercicio. ¿Por qué? Porque no todos los trabajos requieren una hipótesis. Dependiendo de la naturaleza del trabajo, entonces habrán situaciones donde no es necesario redactar una hipótesis. Pero para los efectos de esta materia, y como me interesa que aprendan a hacer eso, van a desarrollar, van a redactar la hipótesis que ustedes consideran que están tratando de verificar con su investigación. Ahí les dejo las definiciones de la hipótesis, las características que debe tener una hipótesis para que la revisen. Y aquí les coloqué los tipos de hipótesis. Dependiendo de los autores, las clasifican de manera diferente. Entonces, para no complicarnos la vida, yo tomé como referencia la clasificación que hacen los autores Palela y Martí, que me pareció bastante, me gustó. Y se parece mucho a la de los demás autores, pero de todas escogí esta. Entonces ahí tienen los diferentes tipos de hipótesis según estos autores. Se da la explicación y en el libro está la explicación más completa de cuáles son este tipo de hipótesis. Entonces ustedes me van a decir cuál tipo de hipótesis es la que más se aproxima a su trabajo. Entonces ahí está la definición en 2 líneas, pero la explicación completa está en el libro. Las variables, esta es la parte más importante del segundo capítulo. Definir o establecer cuáles son las variables que ustedes están considerando en su trabajo. Entonces aquí, ¿qué es una variable? Bueno, como su nombre lo indica, es una característica o cualidad, magnitud, cantidad, que puede tomar diferentes valores, que puede sufrir cambio, es objeto de análisis, medición, manipulación o control dentro de una investigación. Una variable es una característica o cualidad que puede tomar diferentes valores en diferentes circunstancias. Entonces ahí lo dice más sencillo la segunda línea. Una variable es una propiedad que puede variar y cuya variación es susceptible de medirse, es decir, siempre se puede medir. Clasificación de las variables. Tengo 2 clasificaciones para que ustedes elijan cuál es la que más les resulta, cuál de las 2 les resulta mejor. Entonces tenemos la clasificación de las variables según Palela y Martí, donde en este esquema pues les represento gráficamente lo que dicen los autores. Y además conseguí otro gráfico donde hay otra clasificación por otros autores. Sin embargo, dependiendo del autor, el libro que ustedes consulten, pues le va a dar unas clasificaciones, pero más o menos están en estas categorías. También tienen que ustedes decir cuál es la variable de estudio, qué es lo que ustedes están investigando, qué es lo que, cuál es el objeto principal del estudio de su tesis y cuáles son las variables. Una vez que ustedes definen sus variables, que ustedes indican cuál es el tipo de variable con la que van a trabajar, vamos a hablar de la operacionalización de variables. Tengo que decirlo lento porque es una palabra muy difícil de pronunciar. ¿Qué significa operacionalizar las variables? Hacerlas medibles. Si yo tengo una variable, ¿cómo la voy a medir? ¿Y cómo lo indico? Entonces, fíjate, aquí dice, por ejemplo, el autor Tamayo y Tamayo explica que las definiciones operacionales son esenciales. ¿Por qué? Porque son las que me van a permitir
llevar a cabo cualquier investigación. Los datos deben ser recogidos en términos de hechos observables. La investigación que ustedes van a hacer tienen que ser medible. Aquí hay unas definiciones que es importante que ustedes se las lean y me voy a concentrar entonces a las 3 definiciones más importantes en su trabajo, que es la definición nominal, la definición real y la definición operacional. Para eso vamos a trabajar con esta tablita. En este cuadro ustedes van a colocar las variables que ustedes van a estudiar en su trabajo de tesis. Entonces, primeramente colocan el título de la investigación, el autor o los autores, el objetivo general y tienen 3 columnas. Entonces, la definición nominal coloco entre en la parte de abajo variable de estudio. Entonces, aquí donde dice identificación de la variable, van a colocar la o las variables que ustedes van a considerar. Entonces, identificación de la variable van a buscar la definición de esa variable, aquella definición que mejor se adapte a lo que ustedes están investigando y eso lo pueden extraer de su marco teórico. Después, en esta definición real son las dimensiones, son aquellas características de esa variable que ustedes van a investigar. Y la definición operacional, los indicadores, aquí van a colocar cómo ustedes la van a medir, es decir, cuáles son esos aspectos que ustedes van a medir en cada una de sus variables. ¿Cómo se consume? ¿Cómo se ve esto mejor? Yo les recomiendo que lean el libro de Balestrini en la página 116. Hay unos ejemplos que si no son de ingeniería, aunque no son de ingeniería, mejor dicho, explican bastante bien cómo se llena este cuadro. Pongo como ejemplo, yo voy a trabajar con un sistema de aguas negras. Entonces, mi variable de estudio es el sistema de aguas negras o de aguas servidas. Vamos a hablarlo como debe ser, un sistema de aguas servidas. ¿Cuáles son los aspectos de ese sistema? Entonces, coloco aquí, sistema de aguas servidas. Busco la definición conceptual que mejor explique lo que significa el sistema de recolección de aguas servidas. La coloco acá. La definición real, o sea, ¿cuáles son los aspectos que yo voy a considerar en mi trabajo para diseñar ese sistema de agua servida? Y eso lo voy a sacar ¿de dónde? Del marco teórico, de las bases teóricas que yo investigué. Entonces aquí voy a colocar todos aquellos aspectos que debo tomar en cuenta para poder diseñar ese sistema de aguas negras. Definición operacional, ok, ya yo tengo los aspectos, pero ¿cómo los voy a medir? Entonces aquí tengo que colocar de dónde voy a sacar yo los valores, las mediciones para obtener los datos que necesito para diseñar el sistema que estoy trabajando. Entonces, esta es una parte complicada, delicada y que necesita mucha asesoría y ustedes deben hacerlo con tiempo porque esta parte es la más importante de su capítulo número 2. Muy bien, entonces aquí están las referencias que utilicé nada más para hacer esta presentación. Recurrí a 15 autores para que tengan una idea de cómo se hace también la referencia. Y por último, pues me despido aquí. Así que muchas gracias por su atención y nos vemos en otra oportunidad. Si tienen dudas, por favor, me llaman.